Buenas noches, arrancamos ya con la sesión de entrevistas aquí en A las 8:45. Hoy me acompaña el licenciado Alejandro Valdizón en las entrevistas y por supuesto tenemos a dos invitados especiales para hablar uno de los temas que marcó la agenda informativa de este día. El anuncio de las autoridades del Hospital San Juan de Dios de la construcción de una clínica ambulatoria para privados de libertad. Esta estará ya poniéndose a disposición de los mismos la próxima semana. Hablaremos de diferentes temas que van relacionados con el mismo, desde qué retos se puede presentar para el sistema de seguridad, así como costos y muchísimos otros temas. Dejo ahora presentándoles a nuestros invitados de la noche. Nos acompaña el director del Hospital San Juan de Dios, el doctor Juan Antonio Villeda, y también el licenciado David Dávila, coordinador del área de Derechos Humanos del Centro de Estudios de Guatemala. Alejandro inicia con las preguntas. Buenas noches, Ana Lucía. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿cómo operará esta clínica? Es decir, particularmente, ¿qué medidas se tienen previstas para resguardo de los internos en el Hospital San Juan de Dios, previendo los riesgos que pueden ser expuestos por el tratamiento de privados de libertad en un hospital como el que usted dirige? Yo quiero empezar aclarando que el tener una clínica diferenciada para privados de libertad no es para privilegio de ellos, es para asegurar la estancia digna del resto de la ciudadanía, porque hemos tenido muchos eventos en donde la ciudadanía en general se ha visto afectada en el riesgo hacia su seguridad física. Y esa es la necesidad de poder contar con una clínica diferenciada para los privados de libertad. En el 2016 tuvimos un evento, había habido uno previo en 2015 y el Hospital General San Juan de Dios ha sido un escenario de incidentes repetitivos con personas privadas de libertad, y esa es la razón por la cual se decidió tener una clínica diferenciada para la atención de estas personas. Licenciado Dávila, hasta el momento, ¿qué nivel de cobertura en temas de asistencia médica para los privados de libertad existía en los mismos centros de detención para que esto diera paso a la creación de esta nueva clínica ambulatoria? Bien, buenas noches. Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos situaciones. Si bien hay una obligación del sistema penitenciario de tener clínicas médicas en cada centro, estas van destinadas a atender una atención primaria para las personas privadas de libertad. Por supuesto, el sistema de salud siempre tiene la obligación de brindar atención de alguna manera, consulta externa en algunos casos que sea requerida, el tema de cirugías en algunos casos y algunas enfermedades crónicas que hay que darle seguimiento. Desafortunadamente, acá en este tema nos encontramos con dos sistemas colapsados, ¿verdad? Un sistema penitenciario con un abandono histórico, donde ningún gobierno ha querido apostarle, un sistema de salud que se está intentando hacer esfuerzos, pero que efectivamente no son necesarios, y todos conocemos la realidad del sistema de salud. El gran problema acá es el colapso de esos dos sistemas. Si realmente se tuviera una clínica en un centro carcelario permanente, ellos podrían identificar los casos y derivar aquellos que realmente sean necesarios al sistema de salud pública. El problema es que como esa atención primaria no se da en los centros, entonces básicamente un privado de libertad por cualquier dolor, por cualquier situación, sea menor o no, pide una autorización judicial para poder salir a un centro de salud, a un centro hospitalario, y entonces llegan, el doctor creo que no me dejará mentir, digamos, llega todo tipo de casos. Entonces, si realmente tuviéramos un sistema penitenciario funcionando, los casos derivados al sistema de salud, pues efectivamente serían menores. Es aplausible, digamos, el esfuerzo que está haciendo desde el sistema de salud. El gran problema ahora es, eso es una pequeña parte, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con aquellos reos que necesitan un tratamiento adicional o efectivamente estar internados por algún tiempo? Esa es la pregunta, doctor. ¿Cómo se van a tratar esos casos que ameriten una internación y no un tratamiento estrictamente ambulatorio? Es decir, ¿se van a diferenciar del resto de la población interna del hospital a los privados de libertad para mayores medidas de seguridad? Lamentablemente tenemos que aceptar que no tenemos el espacio suficiente en los hospitales públicos para poder tener espacios diferenciados para la atención de privados de libertad. Y nos hemos visto
sobrepasados en nuestra capacidad de respuesta y de ubicación de las personas en los lugares. Y ha sido un problema recurrente que no hemos logrado tener una coordinación histórica con el sistema penitenciario y con la Policía Nacional Civil. Y eso tenemos que aceptarlo y precisamente hacia eso vamos a enfocar la siguiente etapa. Doctor, pero ustedes hablaban que esta clínica ambulatoria contará con una ubicación estratégica en el Hospital San Juan de Dios. ¿A qué se refieren con este tema? ¿Podríamos decir que se va a garantizar de esta manera que los ciudadanos guatemaltecos comunes que también están dentro de este hospital no correrán ninguna clase de riesgo? Precisamente ese es el punto. La semana pasada, yo quiero ponerles en contexto, la semana pasada tuvimos un día en donde se atendieron 9 pacientes privados de libertad en consulta externa. Y hubo un momento en el cual hubo necesidad de cerrar la consulta externa para poder atender a estas personas. A mí en lo personal me causó un choque muy profundo porque me presenté en la consulta externa, fui a ver qué era lo que estaba pasando y me encontré al personal de la Policía Nacional Civil y del sistema penitenciario con una mala coordinación y privilegiando precisamente la atención del privado de libertad sobre la atención de 800 pacientes que teníamos en la consulta externa. Y eso es lo que motivó precisamente que nosotros lo hubiésemos visto desde antes y estábamos planeando esta construcción. Y esa es una pregunta válida, es decir, ¿no se está supeditando el interés de los pacientes que acuden a este centro hospitalario en función de darle un mejor trato o un trato privilegiado a los privados de libertad cuando la población posiblemente vea esta situación a la inversa, digamos? Yo creo que hay que entender, digamos, la situación especial que tienen los privados de libertad, digamos. Todo guatemalteco, por supuesto que tiene el mismo derecho a ser atendido por igual. Sin embargo, los privados de libertad pues tienen una condición especial. Primero, porque están bajo la guardia y custodia del Estado y de ese sentido, digamos, es el Estado el que es garante de alguna manera, no solo de la seguridad, sino que también darle la libertad a estas personas. Por ello, el doctor bien lo decía, ellos requieren una atención no especial, pero sí inmediata, digamos, porque de alguna manera un privado de libertad no debería de salir desde la mañana y regresar hasta en la noche al centro carcelario por una cita a un centro asistencial. Entonces realmente, como bien lo dice el doctor, falta que realmente los dos sistemas se sienten, realmente tengan protocolos de coordinación, protocolos de seguridad y que eso permita que los privados de libertad puedan llegar a su consulta externa, sea atendido y pueda regresar al centro carcelario. Ahora, licenciado, también con el riesgo de peligro de fuga que es latente en el momento de que se va registrando también el traslado de los reos hacia estas clínicas ambulatorias, ¿cómo garantizar también el derecho a la seguridad de los mismos ciudadanos guatemaltecos, que estos reos que van por atención médica puedan escapársele a las autoridades o que se genere alguna clase de conflicto adicional? ¿Qué clase de medidas se deben de contemplar de parte de las autoridades guatemaltecas? Claro, en un primer lugar lo que decía, o sea, que se deriven únicamente aquellos casos sean necesarios. El problema es que ahorita no hay quien haga una evaluación de los privados de libertad para ver quiénes realmente sí ameritan o no un traslado a un centro asistencial. Eso sería responsabilidad de un sistema penitenciario, por ejemplo. Por supuesto, es una inversión en el sistema penitenciario para esa atención primaria y ya solo derivar, ¿verdad? No solo autorizar a todo aquel que diga que requiere una atención, sino que derivar a aquellos casos que de verdad lo ameritan. Y en un segundo punto, pues es evidente que esas mismas deficiencias del sistema penitenciario hacen que no tengan la capacidad de poder custodiar adecuadamente a las personas y no solo en un centro asistencial, digamos, lo que usted plantea, se da inclusive en los traslados a tribunales, ¿verdad? O sea, en el mismo edificio de tribunales hemos tenido ese tipo de problemas de seguridad. Entonces, creo que es falta de capacidad del Estado en mucha de esa parte y efectivamente el sistema penitenciario no tiene la cobertura necesaria. Doctor, usted hablaba de algunas falencias o debilidad con respecto a la respuesta de los agentes de la Policía Nacional Civil en casos concretos cuando llegaban privados de libertad hacia el Hospital San Juan de Dios. ¿Qué clase de coordinación se va a tener ahora cuando vamos a tener una clínica ambulatoria específicamente para atender estos casos y que pudiera entonces generar una demanda incluso mayor de asistencia de privados de libertad hacia ese hospital? Nosotros incluso pensamos que va a ser menor, porque las restricciones que va a tener el privado de libertad dentro del hospital van a ser muy grandes. Entonces, lo más seguro es de que
las 2.880 consultas que tuvimos en el 2016, este año no se van a dar. ¿Qué clase de medidas de seguridad más severas son a las que usted hace referencia, doctor? El vehículo del sistema penitenciario va a llegar a una esclusa y el privado de libertad no va a poder descender del vehículo hasta que el médico ya le pueda atender. Y esa esclusa va a tener lugar solamente para 2 privados de libertad. Mientras que en este momento estamos atendiendo una cantidad diferente cada día y hemos llegado a 9, 10 pacientes privados de libertad en un solo día en la consulta externa, a la par de 800 pacientes que temen por su seguridad. ¿Y habrá alguna posibilidad de acompañamiento de familiares, visitas, algún contacto con otras personas que se pueda tener mientras está en consulta? Y ese es otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta, que en este momento los privados de libertad aprovechan esa instancia o esa salida para el contacto con sus familiares y amigos. Y en esta clínica esa posibilidad no va a existir. Ni siquiera en situaciones ya de alta peligrosidad o de un empeoramiento en la salud de los privados de libertad, ¿se podrá aceptar o tener alguna clase de, no sé, exoneración o de casos que se pudieran contemplar para que sí lleguen visitas? Específicamente para esta clínica de privados de libertad ambulatorios, no vamos a tener esa libertad de que ellos puedan tener visitas. Posteriormente, si el paciente requiere una hospitalización, pues ese es un tema diferente. Excelente. Bueno, con esta respuesta vamos a una muy breve pausa comercial, pero aquí en a las 8:45 al regresar con este mismo tema, por supuesto que hay muchas más preguntas que hacer. Estamos de vuelta en a las 8:45. Gracias por continuar en sintonía. Son muchos los comentarios y posturas que tenemos ya por parte de nuestros televidentes a través de las redes sociales, así que comenzamos con la lectura. Raúl nos dice, a una sola orden presidencial pueden ser perfectamente enviados al hospital militar. Fin del problema. Luis Raúl, esto solo demuestra la deficiencia del sistema carcelario. Es hora que el gobierno ponga las barbas en remojo y lo arregle. Osita, felicitaciones por la clínica inaugurada, pero ¿por qué no los llevan al hospital de la PNC o el militar? ¿Por qué salud pública? Doctor Sergio Hernández, invertir ese dinero en un hospital y no en el centro carcelario me suena a protagonismo político de alguien del Ministerio de Salud. La verdad nos dice, ¿por qué no se mueven las clínicas a las cárceles? Más seguridad para todos, menos posibilidades de fugas. Lo normaliza, el objetivo era que se construyera fuera del hospital, es decir, lejos, casi da lo mismo. Carlos nos dice, cada cárcel debería disponer de su unidad de salud. Es terrible el mecanismo de trasladar reos y exponer a otros ciudadanos. Y por último, C. Morales, el problema no es mezclar a los reos con el resto de pacientes. El problema es llevarlos al hospital y poner en peligro a otros. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Alejandro. Gracias, Rocío. Doctor, muchos comentarios con relación a por qué no dar esta atención médica en los centros carcelarios directamente. Hubo ya un antecedente interesante en el año 2015 donde se celebró un convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario. ¿Qué nos puede contar al respecto? Porque es una experiencia que a la larga no funcionó y hoy estamos ante esta situación que usted nos presenta. Valoramos los comentarios que se hacen en contra de la construcción o de la habilitación de esa clínica. Y la problemática del Hospital General San Juan de Dios es muchísimo más grande de la que todo el mundo se imagina. Sin embargo, precisamente se han hecho esfuerzos en administraciones anteriores para tratar de no atender a los pacientes privados de libertad dentro del hospital. Y eso sería lo ideal. Pero como bien decía el licenciado anteriormente, es responsabilidad del Estado poder atender a las personas privadas de libertad. En 2015 hubo efectivamente un esfuerzo para habilitar clínicas dentro de un centro carcelario. No funcionó, por razones de seguridad para el personal que fue contratado por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud contrató médicos
auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, y el personal resultó renunciando muy pronto. No se dieron las condiciones para que el personal del Ministerio de Salud permaneciera dentro del sistema. Por temas de seguridad propia. Por razones de seguridad para el personal. Pero doctor, en la misma línea de lo que usted nos comenta con respecto a medidas de seguridad, ¿cómo podemos garantizar que ahora el personal del Ministerio de Salud va a estar exento a toda clase de intimidaciones, extorsiones o demandas de los mismos privados de libertad? Lo único que estamos cambiando es la ubicación geográfica, pero el contacto con los privados de libertad seguirá siendo la misma. Esa es la parte que no podemos evitar como Estado. Sin embargo, hay ya desarrollado todo un protocolo de manejo de los pacientes fuera del hospital, desde su salida del centro carcelario hasta la puerta del hospital. Y estamos en este momento desarrollando el protocolo para el manejo dentro del hospital. Este es un proceso que se ha llevado a cabo en el hospital o en los hospitales a través de la historia. Lo único que estamos haciendo en este momento es tratando de asegurar que la ciudadanía común y corriente, que tiene muchos más derechos que los privados de libertad, tenga una atención más segura y más digna. Licenciado Dávila, uno de nuestros televidentes hablaba de este cuestionamiento con respecto a la inversión estatal en un centro de salud, en estas clínicas ambulatorias específicamente, y no en el sistema penitenciario que tanto lo necesita. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que debe hacerse en ambos lados, ¿verdad? Por un lado, lo decía, hay todo un sistema penitenciario y un modelo penitenciario que el Estado de Guatemala, desde la aprobación de la ley en el 2010, no ha implementado. Y lo que está sucediendo el día de hoy es producto de esa no inversión y no aplicación de ese modelo. De hecho, las mismas condiciones que se viven en las cárceles hace que los privados de libertad de alguna manera tengan o sean más recurrentes a algunos tipos de enfermedades. Entonces yo creo que hay que invertir en el sistema penitenciario, hay que invertir en el sistema de salud y por supuesto hay que hacer esas coordinaciones efectivas entre ambos sistemas, tomando en cuenta la seguridad para que realmente se les pueda atender al igual que cualquier ciudadano, ¿verdad? La verdad que un privado de libertad tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano, ¿verdad? Solo que está en una condición de privación de libertad. ¿Qué otras medidas en términos de traslado de los privados, en términos de horarios, cuestiones que dan lugar a la posibilidad de ciertos riesgos, como por ejemplo que estos vehículos sean interceptados, que hayan intentos de fuga, que hayan otro tipo de actividades, por ejemplo atentados en contra de los mismos reos que están siendo trasladados? ¿Qué tipo de medidas de seguridad están adoptando en ese sentido? Pues eso le corresponde a la Policía Nacional Civil y al sistema penitenciario en conjunto al Ministerio de Gobernación asegurar que esas situaciones vengan hacia la baja. Nuestra responsabilidad como Ministerio de Salud es atender a las personas que han tenido algún problema de salud independientemente de su condición. Yo solo en ese tema quería plantear algo. Yo creo que hay que hacer una coordinación entre el sistema penitenciario, organismo judicial y sistema de salud, porque los que ya están en consulta externa, los privados de libertad, digamos, tienen citas al igual que cualquier ciudadano. Entonces el problema es que a veces el permiso no llega a tiempo, no llega ese día, entonces llega cualquier otro día. Entonces creo que hay que hacer una coordinación efectiva para que puedan los privados de libertad salir el día y la hora que tienen su cita y sean atendidos y sean regresados al centro penitenciario. Creo que eso puede ayudar en alguna medida. Doctor, a modo de conclusión y ya para terminar con la entrevista, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta ahora el Ministerio de Salud para poder manejar con éxito esta nueva clínica ambulatoria? No solo enfocarnos en eso. Y esa es una de las partes más pequeñas de la problemática del Hospital General San Juan de Dios. Tenemos muchas más. Tenemos el tema de los ascensores, de la lavandería, tenemos problemas del día a día. Y esto es simplemente una clínica que lo que busca es proteger a la ciudadanía. Lejos de privilegiar a un grupo, estamos protegiendo a la ciudadanía. A ambos les agradecemos por haber estado con nosotros en esta noche de entrevistas en A las 8:45. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar quédese con nosotros que estaremos hablando de las reformas a la Constitución en el sector justicia, pero específicamente si se debe o no aceptar la jurisdicción indígena que se ha planteado en esta misma propuesta. Ya volvemos.